¿Qué tal, chicas, chicos? En este video hablaremos sobre 6 cosas que debes saber para poder resolver integrales. No nos vamos a detener a retomar todos los temas, simplemente vamos a decir cómo es que se debe hacer. Se entiende que ya en cursos anteriores viste con más detenimiento cada uno de los procedimientos para llegar a estos resultados. Entre las cosas que debemos saber hacer para resolver integrales está el hecho de poder cambiar alguna expresión que tenga exponente negativo a una representación pero con exponente positivo. De manera general diremos que para cualquier número x que tenga exponente menos n, su representación en exponente positivo sería 1 sobre x a la n. De tal forma que si yo tuviera x a la menos 3, entonces su expresión con exponente positivo es 1 sobre x al cubo. ¿Qué pasa si hay algún número que esté multiplicando a x? Por ejemplo, a por x a la menos n. Bueno, esto sería igual con a sobre x a la n. Nota que en cuanto escribo mi número que tiene exponente negativo en el denominador, inmediatamente ya el signo del exponente es positivo. Vamos a poner un ejemplo con numeritos: 5x a la menos 6. Esto sería igual con 5 sobre x a la sexta, ya con el exponente positivo. Si tuviera alguna fracción, por ejemplo 3/5 de x a la menos 2, pues bueno, en realidad los términos de la fracción no cambian de posición. El 3 sigue estando en el numerador, el 5 en el denominador, pero la x ya estaría en el denominador con su exponente 2, ahora positivo. De la misma forma debo tener la capacidad de poder hacer exactamente lo contrario, es decir, cambiar una expresión que tenga un exponente positivo a su representación con exponente negativo, de tal forma que como problema general diré que tengo un 1 que está sobre x a la n y su representación sería x a la menos n. Vamos a poner algún otro número, por ejemplo a sobre x a la n. Bueno, pues esto tendría que ser igual a que está multiplicando a x ahora a la menos n. Así me voy a encontrar con problemas, por ejemplo 8 sobre x al cubo, y esto lo debo poder representar como 8 por x a la menos 3. Y pues si esto fuera igual de la misma forma a una fracción, vamos a poner 2/3 de x a la quinta. Esto se debe poder representar como 2/3 por x a la menos 5. Otra cosa que resulta de mucha utilidad para resolver integrales es poder expresar números que están dentro de radicales con su representación con exponente fraccionario. Primero vamos a retomar rápidamente cómo son las expresiones radicales. Bueno, está este símbolo que es el de la raíz, y en esta posición debe ir un número que llamamos índice, que ocasionalmente cuando no hay nada aquí asumimos que es un número 2 y de ahí para arriba no. Y empezamos desde raíces cuadradas y bueno, dentro de la raíz hay otro número que le llamamos radicando, este que estaría aquí. Bien, entonces si tenemos algún radicando, vamos a poner el problema más básico, que estuviéramos la raíz cuadrada de x. Bueno, el radicando pasa a ser el número base, y en lugar de escribir el símbolo de la raíz, lo que vamos a escribir es un exponente fraccionario donde el numerador viene dado por el exponente de nuestro radicando y el denominador por el índice de la raíz. Ya habíamos comentado que si el índice de la raíz no tenía nada, pues asumimos que es una raíz cuadrada. Y en este caso, si x no tiene ningún exponente aquí escrito, quiere decir que su exponente es 1.
Por eso su expresión con exponente fraccionario es x a la 1 medio. Vamos a hacerlo un poquito más evidente cambiando el índice de la raíz por un número 3 y el exponente de x por un número 5. Entonces, esto se expresaría como x a la 5 tercios. Nuevamente, el exponente de x es el numerador y el índice de la raíz es el denominador. ¿Qué pasa si lo que está dentro del radical es una expresión bueno, pues tenemos esa misma expresión como nuestro número base, que en este caso es x más 2, y su exponente ya no sería al cubo, sino acuérdate que este exponente es el numerador del exponente fraccionario y el índice de esta radical pasa a ser el denominador. Es decir, esto es x más 2 a la 3 medios. Y pues vamos a poner uno más para que se note. Vamos a decir que es una raíz quinta de a más b al cuadrado. Esto se expresa entonces como a más b a la 2 quintos, ¿no? 5, que es el índice de la raíz, es el denominador, y 2, que es el exponente del radicando, pasa a ser el numerador. Siempre escrito en la parte superior derecha, con número generalmente un poquito más chiquito, que nos diga claramente que eso es el exponente. De la misma forma, hay que tener la capacidad de hacer el proceso contrario, ¿no? Es decir, si yo tengo una expresión x a la n sobre m con un exponente fraccionario, tengo que poder llevar esto a su expresión dentro de un radical. En este caso, como habíamos dicho, el número m, que es el denominador, es el índice de la raíz, y n, que es el numerador de mi exponente, es el exponente de mi radicando. Entonces lo ponemos con números. Si tuviéramos x a la 6 quintos, esto lo que me está diciendo es que tengo la raíz quinta de x a la 6. ¿Qué pasa? De la misma forma, si tengo una expresión un poco más amplia, por ejemplo un binomio x más 3 a la 3 quintos, pues nuevamente esto me indica que es una raíz quinta y dentro el radicando es x más 3 y el exponente de todo el radicando es 3. Ahí sí es importante usar los signos de agrupación para decir que este 3 es el exponente de toda la suma, ¿no? No nos debemos confundir en ponerlo, por ejemplo, como la raíz quinta de x más 3 al cubo, porque esto me indica únicamente que el único número que está elevado al cubo es el número 3, y no es así, es el resultado de la suma x más 3. Vamos a poner una última expresión, nuevamente solo con la finalidad de que vaya quedando un poco más claro. ¿Qué pasa si tengo x cuadrada más x menos 6 con exponente 8 novenos? Bueno, eso indica que tengo la raíz novena, aquí lo pongo chiquito, y dentro de un paréntesis tendría x cuadrada más x menos 6 con exponente 8. Por último, ¿qué pasaría si este exponente, que es fraccionario, además es negativo? X a la menos 1 tercio. Bueno, el significado es el mismo que hablábamos hace un momento, ¿no? Quiere decir que hay un 1 y en el denominador está la raíz cúbica de x. Bien, vamos a hacerlo con el ejemplo que tenemos de este lado. ¿Qué pasa si yo tengo x más a la menos 3 quintos? Bueno, esto lo representaría como 1 sobre la raíz quinta de x más a al cubo. De la misma forma, el signo, como habíamos mencionado, lo único que me está diciendo es que ese número
está, si bien dentro de un radical, está en el denominador, ¿no? ¿Qué pasa si esto no fuera un 1? Bueno, vamos a decir que aquí había un 5, pues obviamente el número que yo tenga en el numerador ya no va a ser el número 1, sino el número 5, que ahorita vamos a estar escribiendo por aquí. Ahí está, ¿no? Otro conocimiento previo que es importante desarrollar para poder resolver integrales es obviamente encontrar derivadas, ¿ok? Entonces, en este caso, por ejemplo, si yo digo que tengo una derivada que es igual con... Acuérdate que la derivada la expresábamos, por ejemplo, como y'. Si digo que y' es igual con 1, tengo que poder imaginarme por lo menos 4 funciones que sean y igual con f de x. Acuérdate que así les llamamos a esas funciones. 4 funciones cuya derivada sea 1. Yo sé que tú de entrada vas a decir, bueno, si y es igual con x, entonces su derivada debe ser igual con 1. ¿Ok? Pero pues te estoy pidiendo por lo menos otras 3. ¿Cuál otra podría caer? Bueno, ¿qué pasa si yo tengo que y es igual con x más 2? Obviamente su derivada sigue siendo 1, dado que la derivada de 2 es 0. Por último, ¿qué pasa si esto fuera x menos 3? Bueno, sigue siendo la derivada 1. Y así sucesivamente, ¿no? Si yo sumo o resto cualquier número a esta función x, su derivada va a seguir siendo 1. ¿Qué pasa si el problema es, por ejemplo, que yo tengo que la derivada de alguna función es igual con 2x? Bueno, pues existió alguna función f de x que cuando yo la derivé me dio como resultado 2x. Nuevamente el problema o la situación más sencilla sería que y fuera igual con x al cuadrado. ¿Ok? Si fuera así, entonces su derivada tiene que ser 2x. Pero de la misma forma como en el primer ejemplo de aquí, otra posibilidad es que yo tuviera y igual con x al cuadrado menos 30 y al final su derivada seguiría siendo 2x. Si yo tuviera y igual con x al cuadrado más 5000, de la misma forma su derivada seguiría siendo 2x. Si yo tuviera y igual con x al cuadrado menos 5 sextos, pues su derivada sigue siendo y igual con 2x. Es decir, existen n cantidad de funciones cuyo elemento base es x al cuadrado, cuya derivada sigue siendo 2x. Esto es como tener esa idea previa y poder visualizar mentalmente que para toda derivada existe más de una función que puede tener como resultado esa derivada. Otra habilidad básica que ya veníamos desarrollando desde tus cursos de álgebra es la situación de poder dividir polinomios. Esto es muy importante porque esto nos ayudará a simplificar los problemas que tengamos que resolver en integrales. Entonces, por ejemplo, si tengo este polinomio y lo tengo que dividir entre x, básicamente lo que tengo que hacer es dividir cada uno de los términos del polinomio entre x. Y 2 entre 1, vamos a pensar que el coeficiente de x aquí es 1, 2 entre 1 pues me va a seguir dando 2. Para el caso de x tengo que restar los exponentes. Esto es 3 menos 1 y el resultado debe ser 2. Luego tengo menos 5 entre 1, eso es menos 5. Y tengo x cuadrada entre x, eso me da como resultado x. Luego sumo x entre x, me da como resultado 1. Y menos 6 entre x lo sigo representando como menos 6 entre x porque no sé cuánto vale x. Hasta que el valor de x no esté determinado, pues no podré saber cuál es el resultado de esa división, pero sí debo dejar claro que voy a restar el resultado de esa división.
Como puedes notar, en general esto tiene mucho que ver con las leyes de los exponentes, ¿no? ¿Qué hago cuando tengo que dividir dos números que tienen una base similar, en este caso x, pero con exponente diferente? Nuevamente vamos a ver qué pasaría aquí si esto fuera x al cuadrado. Acuérdate que estoy restando exponentes, ¿no? El resultado aquí es 3x y luego tendría 8. X cuadrada entre x cuadrada pues me da 1 por 8 es 8. Y en este caso me quedaría con menos 5, que está multiplicando a x a la 1 menos 2. 1 menos 2 pues me da menos 1. Aquí esta es una de las ocasiones en las cuales nos encontramos con esos resultados que tienen un exponente negativo. Por último voy a sumar más 1 sobre x al cuadrado. ¿Qué puedo hacer como para darle otra forma a este resultado? Pues es escribir ese exponente negativo en positivo, que era lo que veníamos haciendo al principio. Aquí tendría 3x más 8 menos 5 sobre x más 1 sobre x al cuadrado. Entonces, en general, esto ya es una expresión más sencilla, simplificada, a partir de haber hecho la división. Eventualmente, cuando yo tenga que integrar un problema de esta naturaleza, lo que voy a hacer primero es dividir. E insisto, el punto aquí es saber, entender, retomar los conocimientos sobre leyes de exponentes y álgebra en general. Te invito a repasar estos conocimientos. Aquí te dejo algunos textos de referencia y nos vemos en clase.